Bienvenidos a Pinosores 2, Domicilio del Diálogo. Desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibimos con muchísimo gusto, un gran placer, al doctor Alberto Asís Nassif, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Sociología y doctor en Ciencias Sociales. El doctor Asís es un connotado articulista del periódico El Universal, lo seguimos con mucha frecuencia. Gracias. Sus opiniones siempre son muy valiosas para aportar siempre elementos interesantes a nuestro sistema democrático. Quiero comentar también, doctor, que usted ha sido, entre otros, conferencista en instituciones como la Sorbona de París, como la Universidad de California en San Diego y el Instituto Ortega y Gasset en Madrid. Ya comentaba yo de su participación en el periódico Universal, y es usted investigador y catedrático del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, que está allá por Tlalpan, me decía. Sí, es así, exactamente. Doctor, bienvenido a la Corte, al canal judicial. Al contrario, muchas gracias por invitarme a compartir este espacio. Apreciamos mucho su presencia y queremos aprovechar para platicar de... Usted ha escrito muchos libros, pero el más reciente se llama México, una democracia vulnerada. Lo acaba de presentar usted hace unos días. Y me interesa partir de ese punto de reflexión que esboza usted en su libro, sobre todo a conceptos de temas que tienen que ver mucho con la democracia y la realidad de México en su devenir en los últimos años. Me interesaría mucho partir de esa base para que nos platique de a qué se refiere su libro y cuál es el objetivo, los temas más interesantes que aborda usted. Sí, la investigación que hicimos Jorge Alonso y un servidor, durante varios años estuvimos tratando de entender que más allá del proceso electoral, pues, en el que había estado inmerso el país, había un conjunto de problemas que estaban de alguna manera condicionando el desarrollo de una democracia como la nuestra y estaban impidiendo que se llegara a consolidar de forma que tuviéramos un sistema político con mayor calidad, con mayor representatividad. Y entonces nos metimos a analizar estos problemas y fundamentalmente los logramos establecer en los siguientes términos. El texto, el libro, tiene 4 partes. Hacemos una discusión de entrada de cuáles son los principales temas que se están debatiendo en el mundo sobre los procesos democráticos. Y ahí tratamos de ver que esos debates sobre la democracia representativa, participativa, sobre los problemas que tiene una democracia en términos de calidad, sobre cuáles son las escuelas, en fin, de forma muy sintética tratamos de apretar esta discusión para poder entender los problemas. Nosotros de ninguna manera pretendemos que sean todos los problemas, sino seleccionamos 3 que se nos hacen fundamentalmente relevantes. El primero tiene que ver cuestiones estructurales, es decir, cómo se encuentra la democracia de alguna manera constreñida cuando tenemos un país con el 50% de su población en condiciones de pobreza. Entonces, la pobreza y la desigualdad afectan, pensamos nosotros, y nos pusimos a trabajar en esta línea, la construcción de la ciudadanía. Una democracia que no tiene ciudadanos vigorosos, fuertes, pues es una democracia no cívica, se le ha llamado, una democracia debilitada. Entonces, esta es una primera parte que tratamos de establecer, que afecta fundamentalmente el malestar y afecta la democracia, porque desde ciertas perspectivas podría decir, no, una cosa es la democracia y otra cosa es el bienestar. No, son 2 cosas que están vinculadas y tratamos de establecer esta vinculación. Un segundo problema tiene que ver, pues, fundamentalmente con las cuestiones de la cultura política, que se traduce en confianza, que se traduce en capital social, que se traduce en redes de vinculación, de cómo se está integrando nuestra sociedad. Y entonces ahí descubrimos que existen problemas de una desconfianza creciente hacia las instituciones, de una serie de tejidos sociales que se están fracturando y se están rompiendo por cuestiones de no solo de mayor pobreza y desigualdad, sino también por problemas de inseguridad y cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con cómo se relaciona el ciudadano con su comunidad, con sus gobernantes, con sus representantes. Este sería como el segundo asunto. El tercero tiene que ver fundamentalmente con las instituciones, es decir, tratamos, no todas las instituciones, por supuesto, seleccionamos algunas que emblemáticamente fueron muy importantes en todo el proceso de transición a la democracia en el país. Nos concentramos en el IFE, el IFAI
y el Tribunal Electoral. Y entonces tratamos de ver cómo habían surgido estas instituciones, cómo habían logrado su nivel de autonomía, cuál era su desempeño, las diferentes fases que tienen y cómo habían ido retrocediendo en una serie de procedimientos que los mismos partidos y legisladores les habían constreñido, digamos, en sus condiciones al nombrar ya sea consejeros o magistrados o representantes dentro de estas instituciones. Entonces, al final lo que hacemos, más que una serie de conclusiones, tratamos de elaborar pues una guía de temas que están en la agenda de la discusión del país y que vemos que han tenido mucho impacto y que tienen mucha importancia, desde problemas de desarrollo, la cuestión de las agendas legislativas, los cambios institucionales, las reformas que necesitamos hacer y que todavía están pendientes. En fin, esto es como el marco general del libro. Sumamente interesante, partiendo de una de las ideas de las directrices que usted nos da respecto al tema de su libro, o uno de los temas de su libro, hablando de bienestar, separa lo que es bienestar de lo que es democracia, pero usted dice, no se debe de ver aisladamente, al contrario. Lanzo la reflexión, venimos de una etapa en la que no teníamos bienestar, hace 100 años, el centenario de la Revolución, justamente eso detona un movimiento social muy importante en busca de otros factores de bienestar y de camino hacia democracia, hacia establecer instituciones. Y tal parece que el país vuelve cíclicamente a encontrarse en el mismo punto, es decir, a estas alturas del siglo XXI, cuando no hay condiciones de bienestar adecuadas, se ve de alguna forma vulnerada nuestra democracia por estas mismas condiciones. Entonces, ¿de qué nos ha servido la democracia? Es decir, parece muy interesante el planteamiento para desarrollarlo, ¿no? Sí, creo que la reflexión histórica del contexto ahora que viene Sí. el centenario de la Revolución vuelve a poner, creo, en la mesa de la discusión precisamente cómo el proceso revolucionario que generó un conjunto de instituciones y de cambios muy importantes en el país, pues no ha logrado generar condiciones de justicia social y de mayor equidad, digamos, en el reparto y en la distribución del ingreso y de los bienes en el país. Y creo que este es un punto muy importante. Hace poco acaba de salir un reportaje periodístico diciendo esto, es decir, es la celebración de la Revolución, el 99 aniversario, pero es una revolución sin justicia social. Entonces, podemos ver el desarrollo del siglo XX, la construcción de estas instituciones, la construcción de un modelo que logró, digamos, estabilizar ciertos niveles de desarrollo importantes, que logró inclusión, que logró una educación más o menos de masas, sobre todo en sus niveles básicos, un servicio médico, servicios sociales, etcétera, un conjunto de elementos que allí estuvieron presentes y que nos dieron años y décadas de desarrollo, lo que se conoció como el milagro mexicano, el desarrollo estabilizador. Toda esta fase, de alguna manera, logró incorporar dentro de un modelo de sustitución de importaciones, pues ciertos niveles de bienestar en un mercado de trabajo que iba creciendo, una economía que crecía con una inflación controlada, con un crecimiento del salario. Es decir, había condiciones en donde se veía que por ahí estaba la ruta. Este modelo llegó a su punto de crisis, terminó, dio de sí, y entonces se emprende un nuevo modelo hacia finales de los años 80, principios de los 90, y todavía ahora estamos en esa situación, 20, 25 años después, con resultados muy negativos en cuanto a las formas de inclusión, de reparto, de bienestar. Estas formas, estos mecanismos y este modelo creo que también han dado de sí, no solo en nuestro país, sino en otros muchos países, y México está rezagándose en materia de competitividad, en darle vuelta al modelo y generar otra vez el crecimiento de su mercado interno. Ha excluido a la mitad de la población está en condiciones de pobreza, no alcanza a estar integrada dentro del desarrollo económico. Todo esto tiene que ver con qué tipo de sistema político estamos construyendo, porque finalmente cuando hablamos de democracia hablamos de ciudadanía, de inclusión, de masas, de bienestar y de condiciones de mejoramiento de la población. Entonces,
creo que todos estos elementos están ahí presentes. Hemos tenido en los últimos años, en las últimas semanas, en los últimos días, pues evidencias. Ahora está muy de moda la comparación que se hace con Brasil. Brasil, un país que hace algunos años tenía condiciones más negativas que las nuestras, condiciones de desigualdad muy fuertes, cuando México era así como la gran potencia en América Latina, el líder de América Latina. Ahora se han invertido los papeles y entonces hay que ver qué hicieron bien Brasil, qué hizo bien Corea del Sur, qué hicieron bien otros países y que nosotros no lo estamos haciendo, y que el liderazgo en nuestro país está debilitado y no está generando las condiciones para salir de esta crisis de modelo que estamos viviendo en estos momentos. Lo que usted nos dice explica por sí mismo el desencanto hacia la democracia que existe en el ánimo generalizado de los ciudadanos. Sin embargo, a veces esta reflexión puede ser un poco peligrosa a mover. Bueno, entonces estamos añorando el autoritarismo, estamos añorando la hegemonía de un solo partido. ¿Dónde nos quedamos ahí, doctor? Es decir, hay desencanto por la democracia. En el caso particular de México no nos ha ido muy bien. La alternancia no nos dio las opciones que quizá nos hubiéramos imaginado al principio, en el año 2000, cuando el Partido Acción Nacional logra ganar la presidencia de la República con Vicente Fox. Se veía un escenario quizá de mucho optimismo, de que esa alternancia nos iba a permitir otros escenarios de crecimiento, de modernización. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta. Sí, creo que la parte que señala de alguna manera la podemos establecer. Es decir, el país en los años 80, en los años 90 venía en una ruta de construcción de instituciones y de dinámicas políticas que lo llevaban a transformar una serie de mecanismos para cambiar el régimen autoritario en el que había vivido el país durante muchos años. Y con régimen autoritario, pues quiere decir la forma y los mecanismos como se accedía a los puestos, al poder, al gobierno, a los mecanismos de decisión. Fue a través de una serie de reformas electorales, fundamentalmente, como se llegó a dar este proceso. Y entonces tuvimos un mecanismo de transición que empieza en los niveles más sencillos del gobierno, es decir, en los municipios, los congresos locales, va escalando hasta el Congreso de la Unión y finalmente llega a la Presidencia de la República. Esta alternancia tenía una serie de expectativas, había generado expectativas muy importantes que no se empezaron a cumplir. Es decir, estas tendencias que reformaban y cambiaban el sistema político en un sentido democrático, se fueron encontrando muy pronto con que las viejas inercias, esas inercias que se vieron un poco escondidas durante los años de la transición, volvieron a salir de forma muy importante. Y esas inercias empezaron a combatir y a restarle posibilidades a las transformaciones democráticas. Y entonces los gobiernos de alternancia panista muy pronto se acomodaron, digamos, porque ¿qué son esas inercias? Esas inercias son los intereses creados de un conjunto de poderes fácticos, les llamamos ahora, que no quieren que las cosas cambien porque afectan sus intereses. Entonces tienen capturado, se ha dicho, el Estado mexicano es un Estado capturado por estos intereses, es un Estado que ha perdido capacidad para regular estos intereses, porque se cambió la idea de que el Estado tenía que ser un Estado propietario, como era un Estado que tenía muchísimas empresas en el modelo anterior, llegó a fabricar llantas, refrescos, tenía líneas aéreas, tenía empresas estratégicas, etcétera. Entonces se deshizo de una gran cantidad de estas empresas, pero lo importante en el cambio del Estado moderno, pues es un Estado que pueda regular. Entonces, ¿de qué capacidades de regulación estamos hablando? Eso fue lo que pasó. Entonces, sobre eso viene el desencanto, sobre una incapacidad del Estado que no puede de alguna manera regular esos intereses que se imponen sobre el conjunto de la sociedad, sobre los bienes públicos, y no logramos tener cambios importantes de fondo, cambios que irían a reformas políticas de nuestras propias instituciones. Entonces, los resultados de este proceso de alternancia de los últimos 9 años, pues son como muy deficitarios. Tenemos déficit en la impartición de justicia, hay un enorme grado de impunidad, tenemos déficits en el bienestar de la población. Ahora están creciendo por millones la población que con la crisis vuelve a entrar en
condiciones de pobreza, tenemos déficit institucionales, es decir, no tenemos un régimen en donde el Ejecutivo y el Legislativo logren generar consensos y mayorías estables para transformar y para resolver y legislar sobre los problemas importantes del país. Y tenemos déficits en materia económica muy grave en un país que se está rezagando. Entonces, déficits de varias naturalezas que están de alguna manera ahorcando a una transición y a una democracia incipiente y están llevando a la gente a ese desencanto. Entonces, la gente sigue apoyando, es decir, la ciudadanía, como sucede en otros países de América Latina, sigue apoyando la democracia, no quiere regresar a un sistema autoritario, pero está muy insatisfecha con la democracia. Entonces, cuando el apoyo es muy alto y la insatisfacción es muy alta, se genera un enorme diferencial. Este enorme diferencial, si nosotros lo vemos en otros países, pues disminuye. En países donde hay una democracia consolidada, pues sí hay siempre un apoyo que es mayor y una satisfacción que es menor, pero aquí se está es demasiado amplio, se está ampliando de una forma muy preocupante, digamos. Para hacer eficiente nuestra democracia, esto tendría que pasar por una serie de reformas. Hablo concretamente de la posibilidad de una reforma de Estado, de la que se ha hablado mucho, doctor, de la que se han hecho ejercicios, estudios, análisis, discusiones, pero sin embargo no se aterriza finalmente, y ya lo decía usted, por una serie de intereses también de factores que se ven afectados en esta dinámica de discusión o de análisis. Una parte muy importante tiene que pasar por una reforma de Estado. Y esta reforma de Estado implica un cambio en el conjunto de instituciones que de alguna manera están generando que no logre ser nuestra democracia una democracia satisfactoria. Es muy pesado tener 6 años de un gobierno en donde no hay ninguna posibilidad de que haya sanciones por parte del Congreso o de que se pueda cambiar de gobierno. Es decir, los regímenes presidenciales en América Latina funcionan de forma muy relativa respecto al modelo original, que es el modelo norteamericano, porque el modelo norteamericano tiene fundamentalmente 2 grandes partidos. Entonces, se ha dicho en la ciencia política en repetidas ocasiones que cuando hay más de 2 partidos en un sistema democrático, estamos frente a la peor combinación, porque tenemos un presidencialismo que es muy rígido, varios partidos en el Congreso con representación y un sistema democrático. Entonces, cuando tenemos una pluralidad de partidos, lo que funciona en otros regímenes, pues es el régimen parlamentario, las formas parlamentarias. Entonces, por eso una de las grandes propuestas es ir hacia mecanismos que parlamentaricen nuestra democracia. En Brasil alguna forma de democracia parlamentarizada se ha tenido. Los regímenes presidenciales como el norteamericano, que es el que mejor funciona, funcionan con 2 grandes partidos, es el bipartidismo. En América Latina, en la mayoría de nuestros países, tenemos más de 2 grandes partidos o tenemos un conjunto de partidos. Entonces, pluripartidismo y presidencialismo es una mezcla muy complicada. Tenemos que cambiar las reglas. Esta es una parte muy importante. Otra tiene que ver pues, con el conjunto de los mecanismos que hagan posible la calidad de una democracia. Por ejemplo, los medios. No hemos logrado, la Corte hace unos años, de alguna manera dictaminó en contra de una ley de medios, la famosa ley Televisa, y estableció una serie de criterios para que el Congreso retomara esto y lo hiciera en una nueva ley de medios. No que resultó muy incómoda para las grandes cadenas esta determinación. Que resultó incómoda, pero estos grandes concesionarios han logrado detener esta parte. Lo que se logró fue otra vez por el lado de la reforma electoral, 2007-2008, y muy pronto vimos cómo la clase política, en una deslealtad a lo que ellos mismos habían reformado, empezaron a buscar huecos en la legalidad para salirse por la tangente. Y entonces hay mecanismos, por ejemplo el artículo 134 de la Constitución, que no se han logrado establecer, las leyes secundarias, y entonces tenemos que la comunicación política pues está llena de huecos y de arreglos entre la clase política y los concesionarios. Este es otro. Y así podríamos ir revisando. El sistema de derechos humanos también se pensó que
había necesidad de modernizar, es decir, nuestra Constitución necesita ser una Constitución que responda a un sistema democrático y los derechos humanos es la estructura fundamental de un sistema democrático. Entonces ahí también está esa reforma pendiente. En fin, hay un conjunto de elementos de una agenda que no se ha podido resolver porque tenemos un gobierno dividido finalmente y esos gobiernos divididos pues difícilmente logran llegar a ciertos consensos. Entonces necesitamos fortalecer las coaliciones que no solo sean electorales sino sean coaliciones legislativas. Necesitamos crear mecanismos y incentivos para generar estos grandes consensos que hasta la fecha no los hemos logrado. Los partidos políticos, ya tocaba usted el tema sobre la evaluación que se puede determinar de los partidos políticos, su actuación, sus niveles de representatividad hacia la sociedad. Muchos han hablado también del tema de que verdaderamente puede haber candidaturas ciudadanas y algunos electores dicen, bueno, yo quiero votar por un buen candidato, no me importa de qué partido sea, pero quiero verme representado con sus ideales o con su plan de trabajo. Y lo que vemos al final del día es que se vuelven a poner de acuerdo y se autoprotegen y lo que no vemos es una salida adecuada de un partido político que ve representar los intereses, los anhelos del país como nación o como Estado. Es decir, ese vínculo que de repente nos provoca desencanto también por ciertos partidos sí, o en general por los partidos, viene también de cierta perversión de los institutos políticos, doctor. Bueno, creo que ahí hay un asunto muy, muy importante, es decir, hemos pasado de un sistema de partido hegemónico a un sistema hegemónico de partidos, por ponerlo así, lo que se conoce ahora como la famosa partidocracia, es decir, un sistema de partidos que tienen mucho dinero público, que tienen acceso a los medios, a la televisión y a la radio de forma privilegiada, es decir, ya ahora en los tiempos del Estado, después de la reforma de 2007, y que de alguna manera se han ido desligando y se han ido desconectando de la ciudadanía. Entonces, creo que aquí es muy importante señalar que necesitamos cambiar las reglas de los partidos, es decir, no estoy seguro, hay una gran discusión sobre esto de las candidaturas ciudadanas, sí, independientes. Creo que yo primero me iría por la parte de las reglas, es decir, necesitamos una ley de partidos, por ejemplo, que obligue a los partidos, que los lleve a tener una serie de objetivos y de mecanismos de rendición de cuentas mucho más profundos de lo que tienen ahorita, que los obligue a plantear proyectos importantes, legislativos, proyectos de país, que les pida realmente cuentas y los obligue a estar permanentemente en el debate y en la vitrina frente a la ciudadanía. Creo que esto es muy importante. Para ello, pues se habla de la reelección, por ejemplo, legislativa, se habla de mecanismos más eficientes para la transparencia y la rendición de cuentas. Vamos hacia atrás con el último presupuesto, les están quitando mecanismos a los gobiernos de los estados para la rendición de cuentas, cuando ya la Auditoría Superior de la Federación ha encontrado problemas graves de corrupción ahí, y entonces los índices de percepción de la corrupción, como lo acaba de decir sí, Transparencia Internacional, parados, ¿no? Pues nos hace retroceder de un año a otro 17 puestos. Entonces, creo que los partidos son responsables de sacar adelante una serie de proyectos muy importantes, pero tenemos un grave problema, tenemos los mismos partidos de antes del viejo régimen autoritario, eso no se ha transformado, entonces los nuevos partidos no han respondido a las expectativas. Y resulta que los partidos controlan lo que se puede discutir en el Congreso, entonces sí, tenemos pocas esperanzas de que ellos mismos se autodeterminen con mayor eficiencia, con mayor responsabilidad, con un ánimo más incluyente hacia la sociedad. Se ve complicado, ¿no? Se ve muy complicado, sobre todo porque hay una serie de, creo que de mecanismos muy débiles para pedir una rendición de cuentas más fuerte a los partidos. Y entonces, por ejemplo, no se ha logrado que a nivel de la Constitución sean sujetos obligados de rendición de cuentas como otros sujetos que tienen mecanismos y recursos públicos. Esto creo que es un problema muy importante. La otra cuestión es, por supuesto, hay grupos ciudadanos y organizaciones sociales que están impulsando la cuestión de las candidaturas independientes. Es un debate muy importante e interesante, pero no sé si por ahí se pueda lograr. Finalmente, cuando hay gentes que opinan
que cuando un candidato ciudadano se convierte, ¿no?, finalmente en un representante, pues ahí va a generar una serie de apoyos y de mecanismos y va a acabar creando al final de cuentas una especie de partido ahí, aunque se diga que es una cuestión ciudadana. Entonces yo por eso pongo el acento en la cuestión de una ley de partidos que pueda exigirles realmente una rendición de cuentas a los partidos y que pueda haber contrapesos reales de la ciudadanía en los nombramientos de los organismos autónomos. Creo que ese es el contrapeso adecuado. Pero si los partidos le siguen metiendo la mano a los organismos autónomos para poner sus cuotas a sus amigos, a la gente que comparte sus intereses, estos organismos autónomos van a seguir debilitándose y entonces no va a haber los contrapesos que necesita el sistema para funcionar bien. Doctor, prácticamente hemos agotado el tiempo del programa, muy rica la charla. Yo quiero recomendar ampliamente su último libro, su último estudio, Democracia, México, una democracia vulnerada, porque estos temas son analizados con una gran precisión y además desde el punto de vista de una investigación que va contra números, contra hechos, contra situaciones que son muy claras de entender y que han sido reflejadas de manera muy clara en su último libro. Le agradezco mucho estos minutos para nosotros y que no sea la última ocasión que tengamos el privilegio de recibirlo para hablar de otros temas. Muchas gracias y fue un placer estar con ustedes. Doctor, muchas gracias. Y también le agradezco a usted el favor de su atención a Pino Suárez 2. Le invito a que siga en el canal judicial. A continuación, ADN Noticias. Muchas gracias.